Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor no quiere que escandalicemos a los más pobres y sencillos. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos habla de aquel mal ejemplo que pueden dar los hermanos. Eso es ir en contra del Señor y de su Evangelio. Clara, por otra parte, une el amor al esposo, a Jesucristo, con el amor a las hermanas. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, fuente, principio y meta de la vida del cristiano, de la experiencia franciscana. Del Evangelio según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Bellísimas palabras las del Evangelio de San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta palabra nos presenta el corazón de la vida cristiana, el corazón mismo del Señor Jesucristo. Antes de hacer muchas cosas por Jesús, estamos llamados a escuchar su voz, a sentir su voz. Escuchar significa abrir el corazón en la vida, en la oración, escuchar su palabra, ser evangelios vivos y vivientes, vivir en el silencio y también en los acontecimientos cotidianos donde el Señor nos habla. Quien aprende a reconocer la voz del buen pastor descubre que nunca camina solo. Este evangelio, este trocito del Evangelio de San Juan, del capítulo 10, encuentra un hermoso reflejo en el capítulo 8 de la leyenda mayor que estamos estudiando, donde San Buenaventura presenta a San Francisco de Asís como un hombre totalmente unido a Cristo. Francisco no buscaba ser admitido ni escuchado por los hombres, deseaba ante todo, sobre todo, después de todo, escuchar la voz del Señor, dejarse conducir por ella. Por eso su predicación tenía tanta fuerza, porque nacía de una vida que seguía fielmente al buen pastor. Cuando Jesús afirma en el Evangelio, yo las conozco, nos recuerda que Dios nos ama personalmente, a cada uno por nuestro nombre, siguiendo nuestras necesidades. Somos para Él realmente importantes, necesarios, únicos. No somos un número ni una multitud anónima. Él conoce nuestras alegrías, nuestras heridas, nuestras luchas. Así lo vivía San Francisco de Asís, con la certeza de estar sostenidos en las manos del Señor. Esa confianza le daba libertad para servir, para amar a los pobres, para ser uno más entre ellos, para afrontar las dificultades sin perder la paz. Finalmente, cuando en este Evangelio el Señor Jesús nos dice que nadie las arrebatará de mi mano, es una invitación a vivir sin miedo.
También hoy, en la vida fraterna, en la misión, en la oración, podemos experimentar pruebas, incomprensiones, momentos difíciles y otros más difíciles aún. Pero si permanecemos escuchando la voz del buen pastor, como lo hizo San Francisco de Asís, descubriremos que la verdadera seguridad no está en nuestras fuerzas, sino en el amor de Cristo, que nunca abandona a quienes ponen en Él toda su confianza. San Francisco pretende que el ejemplo de los hermanos edifique a los más pobres y sencillos, sabiendo que todo viene de Dios. Leyenda mayor de San Buenaventura, capítulo 8.3, segunda parte, donde San Francisco indica que el mal ejemplo de los hermanos puede ser una falta muy grave contra el Señor y también contra la Iglesia. Porque nosotros no solamente debemos ser voceros del Evangelio, sino que debemos ser evangelios vivos y vivientes. Estemos muy atentos. No temas que la tempestad se calma, porque Cristo va en tu barca y Él detiene las tormentas. No temas que Él ha prometido y cumplirá, deposita en Él tus cargas y en su espíritu descansa. Y no temas. Tan grande era la tristeza que con frecuencia sentía al comprobar el escándalo de la gente sencilla, que se creía morir de no ser conformado por la consolación de la divina clemencia. En cierta ocasión, en que turbado por los malos ejemplos, rogaba con angustia al Padre misericordioso en favor de sus hijos, recibió esta contestación del Señor: ¿por qué te turbas, pobre hombrecillo? Por ventura te he constituido pastor sobre mi religión, de modo que ignores que yo soy su principal protector. Te he escogido a ti, hombre simple, para esta obra, a fin de que todo lo que hiciere en ti no se atribuya a humana industria, sino a la gracia divina. Yo te llamé, te guardé y te alimentaré, y si algunos hermanos apostataren, los sustituiré por otros, de suerte que, si no hubiesen nacido todavía, los haré nacer, y por más recios que fueran los ataques con que sea sacudida esta pobrecilla religión, permanecerá siempre en pie gracias a mi protección. No temas que la tempestad se calma, porque Cristo
deposita en él tus cargas y en su espíritu descansa. Y no temas. Recordamos que la primera parte del punto 3 del capítulo 8 de la Leyenda Mayor nos hablaba de esa diferencia del buen ejemplo y del mal ejemplo que podían dar los hermanos. En esta segunda parte nos basamos y explicamos esta segunda parte, cuando los hermanos dan malos ejemplos. Y es que San Francisco llevaba a sus hermanos muy dentro de su corazón. Cuando veía que alguno daba mal ejemplo, cuando veía que alguno escandalizaba a los más sencillos, sufría profundamente. Sufría por ellos mismos y por el mismo Señor. No le dolía tanto el fracaso de la orden como el daño que podía hacer en las almas el mal a cada uno de los hermanos. Ese sufrimiento nace del verdadero amor, un amor basado en el amor de Jesucristo, donde nace la fraternidad verdadera. No somos hermanos de la sangre, que no es poco, somos hermanos del Espíritu, que todavía multiplica mucho más las consecuencias a nivel positivo y a nivel negativo. Quien ama de verdad no puede permanecer indiferente ante el pecado o ante la tibieza del hermano. Sin embargo, este texto que estamos estudiando, fin del punto 3 del capítulo 8 de la Leyenda Mayor, nos enseña que no debemos cargar sobre nuestros hombros un peso que solamente corresponde a Dios. Muchas veces nos preocupamos porque vemos dificultades en la iglesia, en la fraternidad o en nuestra propia comunidad. Entonces, el Señor nos invita justamente a mirar más arriba. La obra no es nuestra, es suya, no nos pertenece, es de Dios. También ahí debemos ser personas de fe y debemos darnos cuenta que solamente el Señor es el que puede arreglar todas las cosas. Confiar en el Señor es el primer ejercicio para que nuestra vida se convierta y también la de nuestros hermanos. Nosotros estamos llamados a ser fieles, a rezar, a dar ejemplo, a confiar en el Señor. El amor verdadero siempre va acompañado de una profunda esperanza que, unida a una fe verdadera, nos abre a la caridad que el Señor nos muestra y siembra en nuestros corazones para llevarla a nuestros hermanos. Fuerte y valiente. Este es el título de la canción que a continuación vamos a escuchar sin dejar de pensar en este punto de meditación que nos da San Buenaventura acerca de San Francisco. Fuerte y valiente has de ser para seguir a tu Señor. En ningún momento estarás solo y los milagros vas a ver. Usa la fuerza que tienes para salvar a mi pueblo. Yo soy el que te envía, lo harás porque puedes, contigo estaré. Haz lo que ahora te mando y no tengas miedo, recibe mi paz. Seguimos adelante en la explicación del punto que estamos hoy estudiando. La respuesta que San Francisco da a Dios es una auténtica escuela en la cual nosotros podemos aprender
de su humildad y confianza. San Francisco, lo conocemos bien, no es un hombre teórico, es un hombre práctico. El Señor le recuerda que Él es el verdadero pastor, como hemos visto en el texto del Evangelio de San Juan que hemos estudiado. El protector de la orden no es San Francisco, es el propio Señor Jesucristo, el buen pastor. Francisco es solamente un instrumento pequeño, débil, necesitado, pero también a la vez, con toda la fuerza, podemos decir que es elegido precisamente para cambiar a los hermanos, para dirigir a los hermanos, por su sencillez, no por sus cualidades, para que resplandezca no su propia fuerza, que era poca, sino la fuerza y la gracia de Dios mismo. Esta es la enseñanza que nos da San Francisco. No pone el acento en sí mismo, sino que el acento lo pone en el Señor. Podemos escuchar nosotros hoy estas palabras con oídos nuevos, pero sobre todo con corazón nuevo. Cuando creemos que todo depende de nosotros, aparecen los desánimos, las angustias, las incomprensiones, los bajones. En cambio, cuando dejamos que Dios sea el Señor de nuestra vida, recuperamos la paz, porque esta empresa no es nuestra, es del Señor. Nosotros simplemente somos trabajadores de su viña. Él sigue sosteniendo a su iglesia. Él sigue suscitando nuevas vocaciones. Él sigue renovando los corazones y nunca abandona la obra que comenzó. Muchas veces nosotros sentimos el vértigo, el desequilibrio, porque desde nuestra mente humana, desde nuestra perspectiva, vemos que las cosas no funcionan como a nosotros nos gustaría. Pero el Señor justamente ahí es donde nos propone ese aumento de fe, esperanza y caridad. Es Él quien lleva la obra de la Iglesia. Nuestra misión consiste en permanecer disponibles, en vivir el Evangelio con autenticidad, en confiar en que el Señor puede y sabe conducir a su pueblo por los caminos de la vida y de la santidad. Preciosa lección que saca San Francisco de la debilidad de los hermanos, también de la nuestra propia. Preciosa lección que sacamos nosotros para llevarla a nuestra vida. Resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y tenga misericordia, Señor, te muestre su rostro, te conceda la paz. El Señor te bendiga y te guarde. Resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia Señor, te muestre su rostro, te conceda la paz. El Señor te bendiga. Santa Clara nos muestra que es importante amar a Dios en las hermanas.
Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara, de cargo de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain, capítulo 14, titulado La vida diaria. El amor a Jesucristo lleva y conlleva el amor a las hermanas. Estemos muy atentos. Perdonar. Si por un lado el esposo de nuestro corazón es Jesucristo, por otro las hermanas son también el amor de nuestro corazón. Tratamos de llevar a la práctica lo que nos dice Clara. Amad siempre a Dios. Amad vuestras almas y las de todas vuestras hermanas. Cuánto bien nos hace cuando el amor fluye y corre entre nosotras. Cuidamos que la aceptación y el cariño, la anchura del corazón para el perdón y la disponibilidad, las relaciones interpersonales, transparentes, abiertas, sean cada día más vivas para ayudarnos en este camino de Dios. Perdonar. Santa Clara no explica algo distinto al mandamiento del amor, el mandamiento nuevo de Jesucristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor de la vida de Clara es el esposo Jesucristo, al cual el corazón se le entrega junto con la mente y la vida entera, los hechos, los actos, las actitudes, todo lo mejor que tenemos y todo lo que somos, incluso aquellas realidades que nos gustaría que fueran mucho mejor. Jesucristo es el centro, el principio, el fin, aquella razón por la cual Clara y sus hermanas se entregan por amor total. Clara trata de llevar a la práctica aquello de amad siempre a Dios, amad vuestras almas y a todas vuestras hermanas. Aquí es donde deriva el mandamiento del amor, de Dios a los hermanos y de los hermanos al amor. El hermano es el camino perfecto y más corto para poder llevar a Dios. Cuánto bien nos hace que nuestros hermanos nos pongan en la verdad, aunque nos cueste. Cuánto amor fluye de Dios hacia los hermanos y de los hermanos hacia Dios. Todo eso pasa por un proceso de adaptación, de aceptación, de cariño, de comunicación, de diálogo, de ensanchar el corazón, dando y recibiendo el perdón, de crear la disponibilidad en las relaciones interpersonales que son transparentes, abiertas, vivas, para que el Señor pueda habitar en nosotros. Todo un programa que el mismo Señor nos hace vivir a través de nuestros hermanos. Todos unos retos que los hermanos nos proponen para ser nosotros personas más de Dios. Clara no es una maestra, Clara es una testigo del amor de Dios y de la fraternidad, y de que todas estas cosas se pueden vivir
desde una sencillez y desde una transparencia, desde un buscar al Señor cada día y en un encontrarnos con los hermanos en cada jornada. Todo un juego de relaciones, toda una propuesta de Dios con nosotros, toda una garantía de salvación aquí en la tierra y el 100% en el cielo. Amén a Dios, amén a sus hermanas, con el alma en las manos y la fe en la mirada. Amén a Dios, como Clara enseñaba, tan tierno el camino, tan pura su llamada. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo